regalo precisamente, pero la pregunta es la siguiente. A ver, los adultos también esperan un regalo navideño. O sea, por ejemplo, si a ti no te regalan, Mora, si debajo del bolito este viernes no hay nada, o sea, ¿qué sucede? Nada, porque nunca hay nada. Okay. Yo lo he dicho anteriormente, ¿Tú Fernando. tú no practicas eso porque tu religión no te deja. No, qué religión ni qué religión. Es que mira, te cuento, de niño, pues uno vive unas experiencias donde uno aprende a vivir con lo que hay, ¿no? Entonces, pues siempre nos enseñaron, mira, no hay. No pasa nada. No pasa nada si no hay. No pasa nada. No pasa nada. Lo importante para mí, lo importante no era el regalo debajito del árbol, era que estábamos vivos, que habíamos pasado un año más, que estábamos con mi mamá. Tremendo. Y entonces, pues uno lo toma por costumbre. Ahora, yo te puedo sorprender con algo que vi en una tienda en septiembre, en octubre, en noviembre, aparecer con algo por ahí. Como aquella vez que te traje la tacita que me acordó a Fernan, cuando yo vi la taza y dije, esto es Fernan. Pero eso fue hace ya mucho, te toca otra vez, en estos días. Hace como 3 años te la regalé y lo sigo mencionando. Sí, es hora ya de... Es hora, sí. Es hora ya de que me deje tocar otra vez. Ya tú sabes. O sea que, al igual cuando tú apareces con una botella de miel y me sorprende, me la dejas ahí en el counter. O sea, seguro. Yo creo mucho en eso, en esos detallitos que hacen la diferencia, pero también sé de gente, no te creas, sé de gente que está hace una semana envolviendo regalos y yo... Oye, yo seré el Grinch de la Navidad, yo seré el Grinch. Pero fíjate, yo entiendo lo que tú dices y la verdad el caso es que sí, así debe ser. A mí me gusta mucho la dinámica de los regalos, pero yo personalmente soy bien malo para eso de seleccionar regalos. Y, como digo, y me encanta dar regalos, pero no sé qué regalar. Ahora, por otro lado, que es la pregunta, fíjate, no espero regalo. ¿No esperas? No espero regalo. Ni yo. Sí procuro, ¿verdad? Que se haga lo que haya que hacerse para que los nuestros tengan su regalo. Pero yo personalmente, y no es por un asunto así heroico de que quiero, tú sabes, no es por un sacrificio, es simplemente que, pues fíjate qué cosa, no espero regalo. O sea, para mí mi regalo es pues lo que vayamos a compartir, o sea, ese día estemos juntos, es regalo suficiente. Eso pienso yo. Sí. Una sonrisa de un ser que viste llorar. Sí. ¿Tú sabes cuánto a mí me ha animado, me ha servido de regalo ver a alguien que estaba triste de mi núcleo sonreír? Claro. Para mí eso es un regalo inmenso. Pero hay gente que este viernes tiene que haber un regalo aquí debajo del árbol. Tiene que ver si no se van a frustrar. Adultos, pues los niños entendemos, pero adultos. Los adultos. Adultos que sí, ¿sabes? ¿Cómo digo? Si los tuyos se olvidan y no ponen un regalito ahí, te va a buscar un problema. Pero, Fernán, por otra parte es lindo. Claro. O sea, yo no lo acostumbro a hacer. Claro, a los míos sí, en Navidad le doy su detallito. Pero lo que te quiero decir es que a aquellos que acostumbran a hacerlo, yo los admiro. Sí, Me gusta esa tradición de sentarse, pero también respeto a los que, como yo, dicen, no, en cualquier época te puedo regalar. Sí, y la verdad es que, ¿cómo se dice? Caramba, no quiero sonar como que, wow, que estos dos son unos grandes iluminados, pero cuando uno siente que tiene tanto, tú sabes, definitivo. Y no estamos hablando de material, o sea, es que cuando uno se siente pleno, de repente, cuando te preguntan, ¿qué quiere de regalo? Y uno no sabe qué contestar, y eso, lejos de preocuparnos, uno dice, wow, qué bien, estoy bien, tú sabes, porque si no necesito tantas cosas, pues estoy bien, ¿verdad? Sí. Si no sé qué pedir para Navidad, pues porque estoy bien, lo tengo todo. Exacto. Y no significa que estemos llenos de cosas materiales, sino como nos sentimos por dentro, ¿verdad? Ajá. Pero el tema, hay gente que tiene que esperan mañana, el viernes. Vamos a hablar de los adultos que están esperando un regalo y que tiene que haber un regalo, así mismo, tíralo al medio. Y no pasa nada malo con el que espera, claro que no. No se siente intimidado con esta filosofía nuestra.
Yo tengo a mi hermano que se pasa escribiéndome, ¿ya me compraste regalo? Y yo, ¿qué regalo de qué? ¿Viste? Exacto. ¿Quieres su regalo? ¿Y si tú no le das regalo? No se enoja, pero me lo vas a poner en Facebook, lo va a poner en Twitter, lo va a poner en todas las... Sí, te va a tirar al medio. Tú sabes, hoy es Navidad y mi regalo no está. Y mi regalo no llegó. Pero adultos que esperan su regalo, ¿usted es uno de ellos? Cuéntenos. Díganos. 787-993-9700, que está disponible. Y usted siéntase en la libertad de tirar en medio a cualquiera. O sea, no hay problema. Así mismo, no hay problema. Ay, Ruta, buen día. Hello. Hola. Ay, Moraima. ¿Qué? Ustedes me hacen el día, yo los amo, Dios mío, y le doy gracias a Dios por ustedes. Ay, y mi mejor bella. regalo es escucharlo a ustedes por la mañana, porque ustedes son lo máximo. ¡Qué bella, bella! Ustedes me hablan de todas las cosas que yo he necesitado para todo este tiempo. ¡Qué linda, mi amor! Y el regalo que yo quisiera es que ustedes pasaran una Navidad espectacular, que mi país cambiara muchas cosas, y que la gloria de Dios descienda de una manera especial. Y te hablo de Alicia, la de Santolaya. De Santa Olaya, qué bella, mi amor. Alicia. Abrazos. Dios te bendiga. Besos y gracias por estar ahí. De verdad que gracias, mil gracias a nombre de mi país, gracias por estar ahí. Mira, Alicia, Gracias, mi vida. una pregunta, pero el viernes, ¿tú esperas un regalito debajo del árbol o no? Pues yo, mi regalo, no espero regalo, lo que espero es que tener paz, Amén. amor, unidad familiar, y que nos amemos como Dios nos amó a nosotros. Sí, señor. Amén, Sí, amén. señor. Okay. Qué lindo, ¿verdad? No espero nada, lo que espero es amor, paz. Que mucha gente está conforme ya, y más en este tiempo. Digo, o sea, que nadie se inhiba de decir si esperan. El que sienta en su corazón darme un regalo, que lo haga. O sea, tampoco, ¿verdad? O sea, Ayer, yo tengo que confesarte algo, Fernán. A mí me regalan cualquier cosa, yo me pongo, tú me has visto aquí como Sí, una sí, nena, sí, empiezo chévere. a abrirlo y lo celebro. Tú sabes que ayer nos trajeron té de chocolate y yo estaba como una nena chiquita y yo, té de jengibre con China. Para mí eso es algo tan grande. Sí, Una sí, caja de sí. té, yo la veo como algo grande. La persona pensó en lo que a mí me gusta. claro. Eso es un excelente detalle. O sea, yo no necesito una cartera, unos zapatos para dar las gracias. Aunque sea ese té, a mí me Pero si llegó a te la... regalan la cartera. No, si me regalan la cartera, lo celebro también. Olvídate de eso. De voy, aquí estoy, lo que quieras. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen Pues día. mira, yo sí espero porque ese mismo día es mi cumpleaños. Oh. Y yo sí ¡Qué espero. bien! ¡Qué bien! Tú esperas imagínate. doble. Wow. No, pero realmente, como dijo Pablo, muchas cosas que uno tiene por estima son pérdidas y realmente Así lo es. más importante es la salud y que estemos bien con nuestras familias. Amén. Porque ahora mismo hay muchas personas que van a celebrar la Navidad que no van a tener, ¿verdad? Ni siquiera un plato de comida, ni Así siquiera mismo. van a tener su familia en la mesa. Y realmente sí, uno espera, siempre uno espera. Vamos a ser realistas, uno siempre espera aunque sea un regalito, un detalle, pero lo más importante es que podamos estar con nuestra familia y que Dios nos haya permitido un día más de vida. Así que tú eres el regalo, tú fuiste el regalo de tus padres. Claro que sí. Wow, qué bonito, qué bonito. Y si no recibe nada, ella está tranquila. Está tranquila, ok. Si no recibo nada, pues lo más importante para mí es ver a mi hijo y a mi esposo pues en la Muy mesa bien. conmigo, nada más. Muy bien, es como ella... Pero Ajá. si recibo algo, pues también estoy contenta. Muy bien. Uno se alegra más si recibe algo, dice ella. Bueno, feliz Navidad y Happy Birthday. ¿Qué cosa? Qué cosa, qué lindo. Tú sabes que mi hijo nacía el día de Navidad, mi ¿Nacía? hijo menor. Sí. Sí, venía el día de Navidad. El médico me dijo, yo no voy a pasar la Navidad contigo en el hospital. Vamos a adelantar ¿Y eso. fue el 24? No, el 20, nació el El 20. 20, mira para allá. Pero se supone que su llegada era el 25. Mira eso. Yo no, yo voy de vacaciones, olvídate de eso. Sí, él me habló bien claro. Él Sí, me dijo, yo no sí, voy a sí, pasar sí. Navidad contigo, así Mira que aquí. mira a ver. Sí, muy bien. Buen día. Buenos días. Buenos días, chicos, que Dios los bendiga mucho. Hola, Dios hola. te bendiga, preciosa. Mi mejor regalo, mi Dios y ustedes, que yo 24/7, creo que yo me conocen por la voz, siempre estoy en sintonía. Qué bueno. Y mi mejor regalo es saber que estamos bien, que tengo mi esposo, mis hijos y que todos mis seres queridos, mi papá, mis 7 hermanos, todos estamos bien y le doy gloria y honra al Señor por eso.
O sea, que no te molestaría no recibir nada ese día. No. Si Muy hay otro bien. día que no he recibido nada tampoco. O sea, material en las manos. Así mismo. Estás como yo. Yo pienso lo mismo. Hay otros días que no he recibido nada y uno no se molesta, uno sigue para adelante. Seguro, sí. Como yo le regalé una taza a Fernan, pues. Eso fue hace 4 años y medio. Y yo estoy contento por las tazas. Pero ya es hora, ¿verdad? Ya es hora de tírate con algo, Mora, porque de verdad que... Yo quisiera algún día que tú conocieras a Natalie, la chica que anda conmigo. Que me mira serio cada vez que yo digo, esto se parece a Fernan. Sí, porque como que me dice, sí. ¿Cuándo vas a decir esto se parece a mí? Natalie, un saludito para Natalie. Sí, Natalie. Debe conocerla, bueno, nunca la conocí. Sí, esa es mis hombros, bueno, tengo dos, Jacqueline y Natalie, que no se me vaya a sentir mal. Jacqueline llegó primero, lleva 20 años conmigo, así que... Okay. Jacqueline, eres la mejor y después... Sí, eso no es fácil, 20 años como Moraima de jefa, wow. Hay que darle un premio grande, bien grande. Sí. Buen día. Ay. Buen día, Epa, buenos días. Mira, yo me siento feliz y bendecido, yo no espero nada, porque la felicidad la tengo en Cristo y abrir los ojos, me da mi esposo y mi perrita mi felicidad. Ahí está, con eso tú tienes. Sí, qué bien. Con eso tú tienes, ya con eso tú estás... Qué chévere, lindo, papá. Gracias, nene. Un abrazo, brother. Qué lindo cuando la gente dice que somos parte de sus regalos. Qué bonito, sí. La pregunta es, ¿esperas algo? ¿Cómo te sentirías si no hay nada? Los adultos y los regalos. ¿Usted espera regalo como adulto? Buen día. Buenos días, Dios le bendiga a Moraima y Fernan, que este año le traiga mucha salud y mucha felicidad. Pues le puedo decir que, pues, en mi nombre, que esta Navidad va a ser una de las Navidades más lindas en mi vida, porque siempre pues uno espera un regalito, pero hace 4 meses yo me pude reconciliar con Cristo, con Dios. Y estoy celebrando esta Navidad, esa reconciliación y ese cambio que ha habido tan grande en mi vida desde que yo volví a reconciliarme con Dios. Y para mí no hay regalo, yo no recuerdo en mi vida haber recibido un regalo más lindo esta Navidad que lo que yo he recibido en esta Navidad, ese amor de Cristo, ese amor que Dios me ha permitido, aún dentro de esta situación tan terrible que ha sido la pandemia. Nosotros los cristianos tenemos que buscar de Dios para que cambiemos esa visión de que esto es un año malo, de que esto es un año negativo, no todo lo contrario. El que recibe a Dios en su corazón va a darse cuenta de que verdaderamente no hay tiempos malos, que el tiempos malos no existen, que lo que existe es uno tener la convicción de que Dios está en su corazón, y esa acción tan poderosa en mi vida lo pude conseguir en Senda de Amor, en la iglesia que yo pertenezco, en la carretera que va hacia Dorado, hacia Vega Alta. Y a cualquier persona que se sienta atribulada, yo les recomiendo que busque de Dios y verá que no hay mejor regalo en la Navidad que recibir a Cristo en su corazón. Esa es la actitud. Muy bien. Voy a coger la ofrenda rápido. Qué lindo. Él dice que no recuerda en su vida haber recibido un regalo tan grande. Es que no hay un regalo mayor que ese. La salvación de nuestras almas. Celebrar que Él nació para salvarnos. Si yo tuviera... Vamos. ¿Qué tú crees? Conforma